Tardes a todos. No sé si me oís. Buenas tardes a todos. Gracias por conectaros. Soy Lola, para los que no me conozcáis, de la editorial Rudolf Steiner. Y desde la editorial es un placer, como siempre, compartir con el Centro Abierto de Antroposofía en Madrid la presentación de un libro de la editorial, que en este caso van a ser dos. Quiero agradeceros que os hayáis conectado y os cuento un poco que vamos a presentar dos libros que ya habían estado editados anteriormente, pero que su importancia ha hecho posible que se haga una segunda edición de los dos. El primero de ellos es La formación de la palabra y el arte dramático. Son las conferencias que dio Steiner sobre el arte de la palabra y que antes estaban publicadas en 2 tomos. Y ahora hemos hecho una revisión y se han publicado en un solo tomo con un tamaño un poquito más grande para que pueda estar todo junto. Está el GEA completo y bueno, está traducido por Luz Altamira, que ahora os la presentaré, y el otro libro es una pequeña joya que nos recuerda la importancia de la palabra, que es La palabra olvidada de Pilar Altamira. Estaba editada en otra editorial anteriormente, pero se acabó esa edición y Pilar pues nos pidió que le gustaría que volviera a estar publicado y bueno, pues nosotros lo hicimos y qué bien que además lo pudo ver antes de dejarnos. Así que hoy está Pilar con nosotros seguro y desde aquí le damos las gracias por su legado. Por parte del Centro Abierto está Esther, que también le agradezco la organización de la presentación. Y ahora, en primer lugar, lo que quiero es dar las gracias a Luz y a Joan, que a pesar de ser conocedora de las vidas agitadas que llevan, pues se han dignado a estar esta tarde con nosotros. Así que muchísimas gracias de corazón. Y aunque ya les conocéis la mayoría, pues les voy a presentar un poco. Bueno, voy a empezar por Luz Altamira. Voy a leer porque si no, para no equivocarme en nada. Luz Altamira es actriz, foniatra y docente pionera del arte de la palabra en España desde 1988. Está formada en arte de la palabra y arte dramático en el Chrysalis Theatre de Londres bajo la dirección de Peter Bridgman. Tiene un posgrado en foniatría y rehabilitación de la voz de la Universidad de Vic de Barcelona y un máster en psicoterapia gestal. Ella desarrolla su carrera artística en teatro, cine y televisión, así como en giras internacionales como recitadora del arte de la palabra. En 1997 funda la Crisálida, que es la primera escuela de formación en arte de la palabra en Madrid, avalada por el Shakespeare Globe Theatre de Londres, la cual fue dirigida por ella durante 7 años. Además de ser la traductora del libro de la formación de la palabra, ha traducido también 2 libros de Peter Bridgman, El lanzador de la jabalina y La liberación del actor. Además de todo esto, ella imparte habitualmente sesiones individuales online e innumerables seminarios presenciales del arte de la palabra, la interpretación y la comunicación en todos los ámbitos, tanto artístico, pedagógico, empresarial y terapéutico. Ella tiene una web que podéis visitar para que veáis más profundamente lo que hace, que es artedelapalabra.com. La tenéis en el enlace del Centro Abierto. Y ahora, bueno, pues hola Luz, te saludo de nuevo. Y ahora, bueno, pues saludo a Joan Melé, que, bueno, Joan Melé es presidente de la Fundación Dinero y Conciencia, con más de 40 años de experiencia profesional en el sector de la banca. Él ha sido su director general de Triodos Bank en España y es miembro de su como miembro de su comité ejecutivo y vicepresidente de la Fundación Triodos. En enero del 2015 emprendió el desafío de promover la banca ética por América Latina. Además, ha escrito varios libros, como Dinero y Conciencia, La economía explicada a los jóvenes, Lo que nos queda por vivir, y una trilogía que es Seres humanos y marionetas, que estamos esperando el tercer libro como agua de mayo. Además, es honoris causa otorgado por la Universidad Champagnat de Argentina y recibió la nominación como uno de los 100 latinos más comprometidos de la Acción Climática 2020. Él también tiene una web que podéis visitar, que es joanmelé.com. Y nada, muchas gracias, Joan, por estar aquí. Un placer. Encantado. Buenas tardes y te doy la palabra para que empiece a hablar los que sepan. Un abrazo a todos y gracias. Lo que pasa es que es un poco triste después de la presentación de Luz, que es una artista maravillosa, va a presentar a un banquero que era como... No me presentéis como banquero. Ya eres un orador nato. Por eso estás Presentable aquí. como banquero.
Bueno, no, una gran alegría, mira, cuando me escribió Luz para proponerme, me hizo muchísima ilusión. De hecho, contesté enseguida que sí, porque hay cosas en la vida, hay recuerdos de estos imborrables, ¿no? Cuando nos conocimos, déjame que haga un poco de historia, sino para dar calidez, pero nos conocimos, antes intentábamos recordar cuántos años, pero es igual, hace mucho tiempo de todo, pero está muy fresco en la memoria, en el corazón, porque me acuerdo que viniste con tu madre, con Pilar, a ella la conocía bastante más, a ti no, pero nos conocimos en un día muy especial, en una época en la que en Cataluña lo más importante era la cultura. Lo digo con cierta añoranza. Y era el día de Sant Jordi, en donde se celebraba esa simbología tan importante, ¿no? Del libro y la rosa, el día de Sant Jordi, el combate con el dragón, y el combate se hacía con esto, ¿no? Con la rosa como símbolo de la transformación de la astralidad y el libro que también ayuda en eso. Y recuerdo, bueno, un día maravilloso paseando por Rambla Cataluña, por las Ramblas, viendo los libros, las flores, incluso fuimos a un restaurante antiguo de artistas de Barcelona. Tengo un gran recuerdo de ese día, te lo digo de verdad, y para mí fue como un reencuentro, ¿no? De almas hermanas. Te conoces, pero hay una afinidad de como de toda la vida. Y por eso cuando me dijiste colaborar en esta presentación, encantado de la vida, y digo, lo primero que tengo que hacer, lo voy a decir con una cierta vergüenza, digo, sí, me voy a tener que leer el libro, a pesar de que tu madre Pilar me lo había regalado, nunca lo había leído. Después yo me quejo que los antropósofos no leen mis libros. Dije, pues si tú haces lo mismo, ¿no? Y empecé a leer y al cabo de pocas páginas, te lo digo verdad, me entró como un sentimiento de, no sé qué palabra utilizar, vergüenza tampoco sería muy fuerte, pero decir, qué lástima de que nos conocíamos, pero no la conocí bien. No llegué a conocer la profundidad y la riqueza que había. Era una amiga, una compañera de la sociedad antroposófica, pero te das cuenta que no nos conocemos a fondo, ¿no? Y al empezar a leer el libro digo, sí, pues sí, es de una riqueza increíble y no tuve oportunidad de leerlo, de comentarlo con ella y me ha quedado como una nostalgia, una ganas de decir, bueno, ya le enviaré pensamientos que seguro que lo capta a otro nivel, pero esta es una, ¿no? De qué poco nos conocemos a lo mejor muy anímicamente, pero en lo profundo espiritual no, ¿no? Y ahora leyendo el libro, pues he tenido esta oportunidad. Por lo tanto, eh, pido disculpas a ella de no haberla leído antes y agradecimiento por esta joya, esta pequeña joya que habla de la palabra. Y dejadme porque he señalado dos o tres cosas, no mucho, porque a mí no me toca hablar demasiado, pero dos o tres cosas que quiero recalcar del libro. Una frase es, escuchar al otro es fundamental para el destino de nuestra civilización. Y este libro quisiera ser una ayuda importante para conseguirlo. Escuchar al otro en una época en la que no hay escucha, y escuchar no solo es oír un sonido que llega, sino tener un interés. Y por eso empezaba reconociendo el mea culpa, de pesar de que la conocí, me doy cuenta que no la escuché suficiente, ¿no? No la leí, no la escuché. Escuchar al otro como fundamento de el destino de nuestra civilización, ¿no? En una época, además, que cuando vemos algún debate político, ¿no? Vergonzoso, en Parlamento, debates en televisión, uno ya no hay escucha, ¿no? Hay un ataque simultáneo. Es decir, bueno, me ha parecido muy importante. La otra frase, bueno, el agradecimiento que hace a los clásicos griegos, y me parece muy bueno en una época en que se están suprimiendo las humanidades en la educación porque se considera que es algo que es obsoleto, ¿no? Que lo que toca es la tecnología, y evidentemente no nos vamos a negar a las tecnologías, pero cuando a veces nos planteamos, bueno, ¿cómo podemos afrontar las nuevas tecnologías sin que devoren al ser humano? Una es recuperemos o mantengamos vivos a los clásicos y entre ellos recuperemos la palabra, ¿no? Y aquí ella da las gracias de la conciencia de la responsabilidad que supone para el ser humano el hecho de hablar, la responsabilidad que supone hablar, me condujo a sentir una profunda gratitud hacia aquellos sabios de la Grecia antigua que llevaron a cabo la tarea de conseguir que la palabra hablada llegara a desarrollar todo su potencial como elemento fundamental en la evolución del ser humano. Y digo esto, estos días también estoy releyendo cosas de Orwell, ¿no? 1984, Mundo Feliz, y lo siento,
estas utopías de cuando era joven, eran utopías o distopías de futuro, hoy da pánico ver lo próximas que están, ¿no? Y cuando lees a Orwell, como hablaba de las grandes dictaduras totalitarias, cómo se están imponiendo, y hablaba de una serie de puntos, los primeros son los objetivos de las dictaduras: destruir la libertad. Segundo, empobrecer la lengua, que no sé si es un segundo o es un camino para destruir la libertad, y abolir la verdad, ¿no? A borrar la historia, negar la naturaleza, difundir el odio y aspirar al imperio. Y cuando hoy vemos el mundo en el que estamos, y no lo digo ahora hablando a favor de unos partidos políticos, otros, porque me da la sensación de que da igual quién gobierne. Por eso un poco también el título de la trilogía, que perdona que te corrija, Lola, no es seres humanos y marionetas, sino la pregunta, ¿seres humanos o marionetas? ¿Qué queremos ser, no? Y hoy nos damos cuenta cómo están utilizando todo esto y cómo la técnica de empobrecer el lenguaje, pero ya en los medios, en la prensa, lees un periódico con faltas de ortografía, con periodistas que no se saben expresar. Esto en prensa. Cuando yo era joven era impensable encontrar La Vanguardia un error de ortografía. Bueno, hoy no se da importancia cómo se abrevian las palabras en los WhatsApps y tal. Entonces, todo esto hace que se empobrezca el lenguaje, y cuando se empobrece el lenguaje, se empobrece la capacidad de pensar. Cuando empobrecemos la capacidad de pensar, no podemos encontrar la verdad. Encontraréis la verdad, os hará libres gracias al pensar. Ya nos dicen, ya además, pues ya no busques la verdad porque no existe, estamos en la posverdad, cada uno tiene su verdad, cada uno puede decir la imbecilidad que le dé la gana. Entonces, claro, por esto decía, por eso es tan importante este tema que hablamos hoy, y no sé si todo el mundo que ha recibido la convocatoria, la poca asistencia, sois muy importantes los que estáis y gracias por estar aquí, pero hemos hecho difusión masiva y yo creo que la gente, a lo mejor no, igual no hemos sido hábiles en difundirlo, ¿no? Pero cuando hablamos de esto, el arte de la palabra, no se es consciente, como decía el texto este, ¿no? Depende, por esto he dicho la primera frase que he leído, fundamental para el destino de nuestra civilización, escuchar, pero escuchar la palabra auténtica, la palabra viva, esta palabra que es un reflejo, y también el libro lo habla después, ¿no? Del verbo, ¿no? De cómo empieza el prólogo del Evangelio de San Juan, que es un mantra profundamente, o sea, es algo muy profundo. Yo descubrí hace años leyendo un libro de Georg Kühlevin, ¿no? La presencia del logos. Entonces, vas dando cuenta de que no somos conscientes de cuál es el potencial del ser humano, de cuando realmente el Evangelio dice que somos, o ya en el Génesis, ¿no? Que nos han creado imagen y semejanza de Dios, o cuando en el Evangelio Cristo lo repite a los apóstoles, en verdad os digo, sois dioses, no para exaltar el orgullo, la soberbia, es decir, tenéis una capacidad creadora. También nos podría haber dicho, en realmente sois logos, ¿no? El logos creador. Y nos damos cuenta de esto. A mí me gusta mucho observar a los niños pequeños, porque los 3 primeros años de vida nos muestran cuál es realmente este potencial humano divino, ¿no? Lo que podemos llegar a ser, el arquetipo humano, que es este logos creador, verbo creador o Cristo, ya una vez este logos vino aquí a la tierra, ¿no? Y si en el primer año de vida todo el esfuerzo es para ponernos en posición vertical, que es la posición de la libertad, porque el ser humano en posición, el único ser que está en posición vertical, aunque a algunos lo pueda parecer, no es así, el esqueleto está todo quebrado, en posición vertical el cerebro queda como flotando en el líquido cefalorraquídeo y por eso se convierte en un órgano que puede percibir los pensamientos universales, y todo lo que el animal tiene aquí de musculatura y osamentas y mandíbulas se transmuta, se transforma, o hay un proceso de metamorfosis en el órgano del habla. Por eso podemos hablar, ¿no? Y a través de hablar, comunicar nuestro mundo interior con el mundo interior del otro. Y a través de este lenguaje, de este aprender a hablar y a escucharnos, podemos conocernos. Y el conocerse es la base del amor, que es el segundo objetivo del ser humano. De hecho, en la Biblia, conocer y amar es sinónimo, ¿no? Por tanto, a través del pensar podemos ser libres, primer objetivo del ser humano, y a través del habla, el conocerse mutuamente, podemos ir desarrollando el amor como segundo fundamento objetivo del ser humano. Y las manos nos quedan libres para poder crear algo físico,
pero también la propia palabra se convierte en algo creado, ¿no? Entonces, el niño en el segundo año de vida, de 1 a 2 años, aprenden a hablar. Y no prestamos suficiente atención a este milagro que es la palabra, el habla. La palabra tiene dos aspectos, ¿no? Uno es transmitir un contenido, un significado, un mensaje, una idea. La otra es la forma o la forma o sí, o el signo o el símbolo a través del cual se transmite. Ya, por ejemplo, estoy hablando, estoy gesticulando y lo hago en español, podríamos hacerlo en cualquier idioma, a veces escribo en una pizarra, a veces dibujo, pinto. Todos estos son formas o símbolos de transmitir un mensaje, son palabra. El silencio también es una palabra y en el libro se indica, hay silencios que tienen un contenido profundo, ¿no? Aparte que mantienen el ritmo. Por lo tanto, todo aquello que comunicamos es palabra, una mirada es una palabra, una sonrisa, cuando un bebé te sonríe por primera vez, te está dando un mensaje profundo. Por tanto, la palabra, el logos, que decían los griegos, logos, la palabra logos es más profunda que palabra en sí mismo, es un significado, un contenido a través de una forma. Claro, el niño, ¿cómo aprende a hablar? Cuando le enseñas un objeto es muy fácil. Le señalas una mesa y al señalar le dices mesa, ¿no? Le enseñas un vaso, vaso, papá, mamá, y al señalar el niño comprende. Pero misterio de la vida, ¿cómo comprende la palabra? ¿Por qué? Quizás, sin embargo, desde luego, entonces, preposiciones, conjunciones, adverbios, no le puedes señalar nada. No hay ningún signo ni símbolo para señalar. Es contenido espiritual puro, es pensamiento puro, es logos puro. Y el niño lo puede captar con 1 año porque nosotros somos logos. Decimos palabra, pero palabra podemos manifestar algo en el mundo porque nosotros somos una imagen de la palabra o del logos universal. Por eso es tan importante recuperarlo y decimos arte. Lo que pasa es que a veces al decir arte parecía que sea algo secundario. Por desgracia, en las escuelas las actividades artísticas son actividades extraescolares, cuando deberían ser igual, en estos momentos yo diría, más importantes que las matemáticas, la física o la gramática o la literatura, tal como se estudia en el colegio, ¿no? Por lo menos igual, porque el arte es la única actividad que no es necesaria para sobrevivir, sí para vivir. Los animales no suben a una colina para ver la belleza de la puesta del sol, o van a cazar o huyen. Nosotros admiramos la belleza, escribimos poesía. Nada de esto es necesario para sobrevivir, pero sí para ser humanos, ¿no? Entonces, en la palabra hay este hecho especial de que la palabra es algo creador. Y quiero recordar en este sentido que en la antigüedad, en los antiguos centros de misterios, los misterios de Artemisa, en Éfeso, el misterio dedicado a Artemisa, se trabajaba con el misterio de la palabra y al alumno se le enseñaba el misterio de la palabra. Y se decía, aprende a escuchar tu palabra, siente tu palabra cuando estás ahí pronunciando algo, ¿no? Esto luego lo recupera en los misterios actuales. Dentro de la escuela superior, la primera clase en la antroposofía, hay algo de esto, ahí no puedo entrar. Es decir, todo lo del pasado se ha transformado, hoy está presente, y el alumno sentía, ¿no?, cómo vibraba la palabra, cómo la sentía en su interior, cómo la idea que está contenida en la palabra podía ser como una imagen de fuego, ¿no? Y la palabra luego sale con este fuego, pero también en el vapor de agua que está en el aire lo exteriorizamos y había como un entrar y un salir, ¿no? Cuando yo exteriorizo la palabra, entra en vosotros, hay algo ahí que se manifiesta. Y hay una imagen a mí que me gusta mucho, que es la imagen de Pentecostés, esta imagen de una llama de fuego, ¿no?, que es cuando el espíritu entra en el ser humano, y espíritu es cuando el ser humano capta lo espiritual, podemos decir las ideas, los pensamientos universales. Esto primero te ilumina la mente, te ilumina la cabeza, luego pasa al corazón, ese fuego calienta el corazón, te llena de entusiasmo, y luego, ¿qué les pasa a los apóstoles después de Pentecostés? La imagen, la llama ha entrado en la cabeza, les ha iluminado, les ha llenado de entusiasmo, y luego salen al mundo con la palabra. Es esta maravilla, este ejemplo maravilloso, una palabra llena de vida, llena de autenticidad. Por eso hablaban y todo el mundo les entendía, fuera la lengua que fuera, porque hablaban la verdad.
Y esta es otra de las características de la palabra. La verdad, que muchas veces nos dicen, demuestra algo, la verdad no se demuestra. La verdad es una experiencia interior. Hay un tipo de verdad que sí, la verdad lógica, deductiva, lo que los griegos llamaban doxa, pero la auténtica verdad, los griegos llamaban aletheia. Letheia es olvido. Aletheia es que ya no hay olvido, pero aletheia era la verdad, cuando has vuelto a conectar con el origen, ¿no? Entonces, cuando el ser humano conecta con el origen, conecta con la palabra original, conecta, cuando pasa de nuevo este río Leteo, que nos decían los griegos, ¿no? Al nacer pasas el río Leteo, el río del olvido, olvidas quién eres, de dónde vienes y qué venías a hacer. Y no es una tragedia porque formaba parte del desarrollo evolutivo de la humanidad, pasar el río Leteo y olvidarlo aquí, pero lo llevamos dentro como proyecto vital. Entonces el ser humano necesita conectar de nuevo con todo esto como proyecto vital y el arte es uno de los caminos fundamentales que nos ayuda a superar un poco ese intelectualismo o esta ciencia a veces materialista, reduccionista, que se ha ido imponiendo dogmáticamente, y el arte, y quizá cuando hablemos en el futuro del posthumanismo, ¿no? Que quieren imponernos ya superar al ser humano y que las máquinas o la llamada inteligencia artificial lo haga todo, probablemente el arte, ampliado en sentido mayor en todo lo que hagamos que sea arte, será uno de los caminos de salvación frente a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos hoy de la palabra, ya digo, tal, el libro, no quiero leer más cosas del libro, recomiendo leerlo muchísimo, muchísimo, pero es una invitación a vivir de nuevo lo que antes se hacía en los templos de misterios de manera escondida, selectiva, para unos cuantos, en este caso los misterios en Éfeso, ¿no? Los misterios de Artemisa. Casualmente allí los antropósofos, muchos ya sabéis también, bueno, la relación de Rudolf Steiner y Edith Beckmann con estos misterios, hoy no toca extenderse en esto, pero es interesante investigar. Hoy todo esto se ha renovado. Los misterios ya no son en un templo escondido para unos cuantos y en secreto. Hoy los misterios ya están en la gran maravilla que hizo fue traducir todo esto para la actualidad, para el hombre moderno, para cualquier ser humano, cualquiera que libre de prejuicios y con coraje quiera hacer este camino de aprendizaje compatible con la vida cotidiana, compatible con los compromisos que pueda tener de trabajo, de familia, pero es un camino realmente de autoconocimiento y transformación personal. Y el tema de la palabra, repito, es fundamental, ya lo era en aquella época, y hoy tenemos que recuperar, y por eso me parece el título del libro muy adecuado, ¿no? La palabra perdida o la palabra olvidada, ¿no? Perdida en el sentido que ya nadie se acuerda de este origen y que era el origen, era el verbo original. Ahí se creó todo, ahí empezó todo, pero lo que hemos olvidado es que esto nos ha sido donado. Esta capacidad de que a través de nosotros resuene la palabra cósmica en el día a día. Por supuesto en el arte, esto hablará ahora Luz, pero en cada una de nuestras actividades, que nosotros seamos palabra. Por esto hay que cuidar la palabra, hay que cuidar el lenguaje, hay que cuidar la gramática, releer a los clásicos, y darle el tono sagrado que tiene. Esto era de los misterios y lo sigue siendo. Y que el mundo de hoy profane algo tan sagrado como la palabra, no lo podremos evitar, pero sí lo podremos conversar, decir, bueno, este no es mi camino. La gente dice, pero esto no luches porque esto no lo cambiarás. Esto no lo cambiaré, pero mi opción es otra. Es como cuando me dicen, no puedes luchar contra el humanismo. Esto es lo que viene. Digo, no te equivoques, no es lo que viene. Esto es lo que algunos traen. Y traen la profanación de la palabra, traen la eliminación de la libertad, traen la mentira, pero otros queremos y seguiremos luchando por lo otro, ¿no? Por esta autenticidad. Y en este sentido, la fuerza original que nos ha sido donada, decimos a imagen y semejanza de Dios, es la palabra, es el logos. Y cuando realmente hablamos compenetrados del Espíritu, ya sea haciendo teatro, sea una conferencia o hablando con alguien, si esto es auténtico, realmente a través de nosotros sale fuerza divina que transforma el mundo. Y no me quiero alargar mucho, pero voy a poner un ejemplo. Habréis oído, seguramente habéis leído, cuando hablamos del tema del perdón, el libro maravilloso de Sergei Prokofiev, ¿no? Del significado oculto del perdón, cuenta algo, que también está en otros libros, de la época del nazismo en Polonia, como un matrimonio joven judío, la Gestapo fue al domicilio
y bajó a la calle y delante del marido le pegaron un tiro a la cabeza a la mujer, a 2 hijitas pequeñas y a 3 niños, ¿no? Sin que se les alterara el pulso, las barbaries esas que se hicieron. Y el hombre sintió como un odio se apoderaba de él y se dio cuenta inmediatamente. Dijo, me di cuenta que dentro mío estaba creciendo un odio que me iba a transformar en un monstruo como aquellos que tenía delante. Dice, justo en ese momento decidí hacer lo contrario, dar tanto amor al mundo como daño habían hecho. Deja un comentario misterioso y fue fácil. Como fue fácil, se te acaban de matar a la familia. Bueno, supongo que la bestia que veo que tenía dentro le advirtió y podía elegir entre la bestia o este logos creador que tenía dentro, eligió esto y el amor que daba a través de la palabra, cuentan relatos que he ido leyendo, que a través de la palabra amorosa llegaba a curar a personas. La palabra puede herir, puede ofender, puede sanar. Esta palabra impregnada de amor, impregnada de la sabiduría original, esta palabra logos, cuando dejamos que realmente el logos actúa a través de nosotros. Por eso repito, bienvenida la reedición de los libros, bienvenida a la presentación, recomendar a las personas, recuperemos esta palabra olvidada, seamos dignos representantes del logos en todo aquello que hacemos y que realmente frente a este futuro cibernético de inteligencia artificial que nos proponen, como dice un amigo mío en Brasil, dice, bueno, inteligencia artificial o imbecilidad automática. Bueno, frente a esto, esta palabra, recordar la palabra olvidada, dignificarla, potenciarla y que a través de nosotros realmente el logos, el verbo creador se manifieste en el mundo, porque creo que esto, a través de la palabra y a través de todo el arte, será lo que podrá sanar una sociedad que hoy se presenta bastante enferma. No quiero ser pesimista y tal, pero viendo un poco lo que hay, se está agrediendo mucho a la juventud. Tenemos que proteger a la infancia, tenemos que proteger a la juventud y una de las maneras es ayudarles a que recuperen la palabra olvidada. Y yo tengo, por suerte, la fortuna de tener muchas oportunidades de hablar con jóvenes. Hace pocas semanas estuve en el Escorial con 120 o 130 jóvenes desde 14 a 22 años y tengo un récord Guinness que algún día lo voy a patentar porque empiezo a hablar, dejan los teléfonos y les tengo 1 hora y media o 2 horas escuchando la palabra. Intento ser auténtico, no les doy un sermón, es que lo que tenéis que hacer, me pongo en situación corazón joven, les hablo lo más auténtico, incluso a veces les cuento cosas que no he contado a nadie, y me doy cuenta como la palabra vibra en ellos. En todos está ese verbo original, este logos original, esperando que alguna vibración exterior les haga resonar, y cuando por una vez ha resonado el logos de alguien en su corazón, el logos en ellos empieza a resonar. Por tanto, también como tarea, hablemos a los jóvenes, no como adultos que aconsejan y dan sermones, sino desde nuestra vivencia espiritual, desde esta experiencia nuestra de Pentecostés, porque ellos lo están esperando, lo están pidiendo de verdad. Entonces, esta es mi pequeña aportación. Yo realmente estoy agradecido de haber encontrado el libro. Digo, lamento haberlo podido leer antes y hablarlo con Pilar directamente, pero bueno, ya le enviaré las gracias al mundo espiritual. Pero sí recomiendo esto, recomiendo que se hagan los cursos de arte de la palabra. O sea, es fundamental recuperar nuestra dignidad humana y el verbo, la palabra en nosotros es el representante de la dignidad humana. Esto era mi aportación y ahora, Luz, te dejo paso a ti, que tú eres la experta en el arte de la palabra. Bueno, Joan, no sé qué voy a decir ahora, o sea, después de toda la carga, la importancia, cómo has desarrollado todo esta esencia, ¿no?, del habla, voy a comenzar leyendo precisamente con lo que iba a acabar, porque tú has mencionado la palabra como una parte de la expresión máxima de la dignidad humana. Y precisamente don Antonio Machado, nuestro gran poeta, uno de nuestros grandes poetas iniciados de España, decía estas palabras que voy a leerlas un poco también recordando a Pilar, ¿no?, nuestra madre, autora de La palabra olvidada, que has explicado con tanto cariño y con tanta presencia y tanta fuerza de su contenido y de todo el mensaje que realmente a través del arte de la palabra, de mil cosas, has hecho llegar. Entonces yo voy a leer esto primero y después
voy a continuar con lo demás, porque es que me parece que lo has dicho con las palabras justas. Dice, la palabra hablada es la expresión máxima de la dignidad humana. El hecho de hablar coloca al hombre en la cúspide de la evolución. Hay que devolver su valor integral a la palabra. Con la palabra se pinta, se hace música, pero sobre todo se habla, y pone la palabra habla con mayúsculas. Antonio Machado. O sea, fijaos si no es importante, si no los propios poetas, como digo, que son los grandes iniciados, nos hacen llegar ese poder de la palabra a través de la poesía, ¿no? De las imágenes, y cómo el arte, que no tiene por qué ser solamente trabajar poesía, ¿no? Sino la lectura en voz alta, escuchando resonar nuestra voz, ese poder que tiene nuestra voz, porque la voz es la expresión del alma y la palabra realmente está conectada completamente con nuestro yo, ¿no? Y con nuestra fuerza interior. Entonces, todo aquello que hoy en día hace lo posible o lo imposible porque perdamos esa fuerza, hay que contrarrestarlo. Entonces, muchísimas gracias, Joan. Primero te quería agradecer a ti, porque yo creo que Pilar va a estar orgullosa de esta presentación que has hecho, de esta joyita que ella nos dejó como legado, efectivamente, que esto es una recopilación, quiero simplemente añadir, de las conferencias que ella dio en nuestra Escuela de Arte de la Palabra, la Crisálida de Madrid, que estuvo funcionando durante 7 años, hasta el año 2004. Luego, posteriormente, hemos seguido, ¿no? Trabajando con el arte de la palabra, con los cursos y con todo, ya de otra manera, pero esa escuela existió y Pilar dio estas conferencias que recogió en esta maravilla del libro, La Palabra Olvidada. Entonces, muchas gracias, Joan, de verdad, porque el hecho de invitarte es porque los primeros cursos de arte de la palabra que di o que dimos, Pilar y yo, fueron en Cataluña y mayormente gracias a tu invitación. Y bueno, y también fue invitación de Martí Prat también, en este caso, en aquella época, y luego ya pues pasamos a dar los cursos de arte de la palabra a Zaragoza, Madrid, y al resto, en fin, y ya todo es historia, ¿no? Digamos, hemos continuado durante todos estos años. Pero bueno, para mí es un agradecimiento, yo te considero un gran orador, me di cuenta de la importancia que tú le dabas y de hecho ahora con tus palabras desde luego estamos resonando completamente en lo que es el despertar de la conciencia, de esta necesidad de no perder el valor que tiene la palabra. Y la palabra, por eso, hay que trabajarla, hay que poner ese calor, hay que poner esa presencia y esa voluntad de afinar nuestro instrumento, porque realmente es un instrumento interior y exterior. Es importante el contenido, muy importante, pero la forma, realmente cómo resuena la voz, cómo las imágenes llegan. Somos vibración, o sea, tú estabas hablando del origen, del verbo, nada más y nada menos, ¿no? Y entonces, efectivamente, Rudolf Steiner, creador de este arte de la palabra, que dio estas conferencias de Steiner en este libro también, que conjuntamente con La Palabra Olvidada, que se titula La formación de la palabra y el arte dramático, ahí desarrolla con mucha profundidad todo este tema que Joan ya ha mencionado y que yo tomo el relevo ahora continuando con ello, de cómo podemos retomar, reavivar, volver a conseguir que el habla no se quede simplemente en un hecho mental, ¿no? Porque muchas veces es como que cuando hablamos es muy mecánico. Bueno, yo que estoy trabajando mucho con artistas, también con actores, que escucho mucho a políticos, a conferenciantes, me fijo también en la gente de a pie, cómo estamos hablando. Y verdaderamente es verdad que hay que decir que están los dos lados. Por un lado, hay una gran necesidad de poder volver a recuperar la vida, ¿no? La presencia, la fuerza que tiene la voz y la palabra. Y por otro lado, hay gente que sí que está conscientemente trabajándose todo este potencial y este gran don que ciertamente solo tenemos los seres humanos, que es el don de la palabra. Damos por hecho que es una cosa que, bueno, la tenemos, hablamos y ya está, y no hay que hacer nada. No, o sea, es muy distinto cómo yo puedo llegar a los demás, cómo yo me afino, como digo, como un instrumento que resuena y que vibra sanando, como tú bien has dicho,
cómo es un hecho artístico, ha de pasar por lo artístico la transformación de la palabra, porque precisamente Rudolf Steiner, que era, para los que no lo conocéis, yo creo que la gran mayoría de los que estáis escuchando posiblemente sí, pues él era pedagogo, era científico, bueno, un hombre realmente muy polifacético que abarcaba miles de temas, era artista también, bueno, mil cosas, ¿no? Y su mujer, Marie Steiner, que era actriz, pues realmente se afanaban, ¿no?, en que todo este trabajo, por eso retomaron y fueron, que tú ya lo has mencionado, Joan, a las fuentes de los griegos, ¿no? Y recuperaron todo este trabajo que tú ya has mencionado, por un lado, con los misterios, y por otro lado, trabajaban con la voz, el gesto, el cuerpo, el habla, tanto oradores como actores recibían una formación que era a través de la gimnasia griega. Fijaros qué cosa más interesante. Hacían la carrera, salto, lucha, lanzamiento de disco y lanzamiento de jabalina como una formación de habla y gesto. Así es como ellos dominaban el lenguaje corporal, el lenguaje y el gesto interior, con el gesto externo, ¿no?, que llegaba a la palabra. Y gracias a eso ellos podían articular, aprendían corriendo a articular, o aprendían a proyectar la voz a través del lanzamiento de jabalina. Aprendían a escucharse en la comunicación a través de la lucha, en donde ponían las dos manos y se testaban mutuamente de una manera con un respeto especial, porque el que empujaba y hablaba, el otro escuchaba y cedía en silencio. Luego era al revés y se establecía una conversación, cogían un diálogo, por ejemplo, de un texto, de una obra de teatro. Por eso metemos que lo artístico realmente es importante, porque Steiner habla que la palabra, el habla, proviene de la parte artística del hombre. No dice que proviene de la mente, dice de la parte artística del hombre. Entonces los griegos sabían esto. Por eso también, aparte de trabajar con la gimnasia griega, estos 5 ejercicios, carrera, salto, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina, que se incluyen en esta formación de arte de la palabra y arte dramático, que está todo muy explicado en este libro de las conferencias, pues también los oradores realizaban todo este entrenamiento. Y ellos notaban cómo recuperaban esa presencia, ese yo presente, cómo se expandía a través del lanzamiento de disco, la presencia se llenaba, ¿no? Y entonces uno se hacía más grande y empezaba a notar también cómo de alguna forma trabajaban también con una imagen que era una cascada de agua, que esto lo trabajamos mucho en Arte de la Palabra, que es traer esa fuente desde arriba, el mundo de las ideas, de la inspiración de las musas, que cayera delante esa cascada de agua y fluyera como un río por el suelo, perdiéndose lejanamente en el horizonte, y desde ahí hacíamos este abrir desde atrás, desde el mundo de lo invisible, el poder llegar a recibir esa inspiración del mundo superior y ser canales, ¿no? Porque realmente a los propios actores los griegos los llamaban los mensajeros de los dioses. Y yo de verdad pienso que no es necesario dedicarse a ser un artista profesional de teatro o de lo que sea. Estamos hablando de que el arte te transforma y de que todos somos actores y comunicadores en la vida. Entonces, al final es un resonar y afinar, como decimos, un poco todo tu cuerpo, tu gesto, tu respiración, toda esa parte también emocional, ¿no? Donde cuando yo soplo y sale el aliento de vida, ¿no? Realmente no podríamos vivir si no tuviéramos los pulmones, ¿no?, y el aire que respiramos, el cual damos forma con el calor y con el movimiento de las manos, ¿no?, que están conectadas con esa parte del cerebro donde está el don del habla, para poder dar forma, redondeando, lanzando, fluyendo, ¿no? Y es maravilloso este formar artístico del habla a través de estos movimientos e imágenes, porque es muy activo, es muy interactivo, digamos, y ayudamos a que la dicción, la voz, la palabra, el gesto y todo se vaya transformando, y desde fuera adentro notamos cómo de alguna manera está ocurriendo esa transformación interior y exterior también. ¿Por qué decía Steiner que somos palabra que vibra, ¿no? ¿O por qué Joan lo ha explicado también? Realmente él hablaba de que las vocales
tienen que ver con nuestras expresiones del alma, ¿no? Ahí están contenido todas las emociones. Entonces, si yo digo una A de asombro, de admiración, o una E de pongo los límites, cuidado, ¿no? O una I en donde está la palabra de yo, ¿no? Yo me pongo en mi centro y me autoafirmo. En la O estoy abrazando, estoy protegiendo, y en la puedo tener miedo o puedo anhelar también. Este sonido estaba mucho en la tragedia de los griegos, ¿no? Donde había como un avance hacia el futuro. Entonces, todas las emociones están contenidas en estas expresiones del alma a través de las vocales, fijaos. Entonces las vocales son como si fueran el alma del habla. Y luego están las consonantes, que son el cuerpo de la palabra, el cuerpo del habla, que protegen y envuelven el habla, lo que es las vocales, digamos. Y están relacionadas las consonantes con los 4 elementos, tierra, aire, agua y fuego. Entonces, el hecho que el ser humano en sí tengamos estos 4 elementos, porque tenemos mineral, ¿no? Que sería la tierra, los líquidos, el agua, el calor, el fuego, y tierra, aire y la respiración, el aire, es lo que nos capacita a poder pronunciar las consonantes. Si no tuviésemos estos 4 elementos, nos sería imposible. O sea, fijaos que estamos compuestos de consonantes corporalmente y anímicamente de vocales. O sea, somos palabra resonadora. Entonces, al ser un instrumento, como decimos, si nosotros trabajamos por afinarnos y por desarrollar todas estas cualidades, entonces nos vamos a autorregular, autoafinar, autosanar, y al mismo tiempo cuando hablamos, ese efecto está proyectándose en el exterior. Entonces, bueno, es verdaderamente una maravilla poder tener estas 2 ediciones, que se haya vendido toda la primera edición de estos 2 libros, es maravilloso. Eso significa que hay inquietud y hay interés y conciencia de que esto es algo realmente importante. Deciros que, por favor, o sea, a través de la editorial, de librerías, de mi página web, los podéis encontrar. Esto yo creo que es un hacer piña, ¿no? También una vez que uno entra en conciencia de esta importancia, es bueno, ayudar a que las cosas que realmente pienso tienen sentido y son importantes puedan llegar a cuanta más gente, mucho mejor, ¿no? Bueno, entonces yo voy a leer precisamente al revés para terminar un poquito mi intervención, porque tampoco os quiero contar demasiado sobre las conferencias de Steiner que dieron Marie y Rudolf Steiner, él haciendo la parte teórica y ella la parte práctica, en Dornach, en Suiza, a principios del siglo XX, y están contenidas, ¿no?, sobre el arte de la palabra en este libro. Lo que sí quiero leer antes de terminar es lo que Marie Steiner dijo y dejó escrito sobre estas conferencias de arte de la palabra y arte dramático. Entonces, aquí Marie Steiner, os leo. 12 años de trabajo intensivo han pasado desde que Rudolf Steiner salió al encuentro de actores desengañados y en septiembre de 1924 diera 19 conferencias en el taller de carpinteros del Goetheanum quemado. Con la pérdida de la casa de la palabra, se perdió también la cálida acústica que latía en la cúpula y el trabajo plástico de la madera viva. Con estas palabras, Marie Steiner puso de manifiesto la importancia de devolver al habla la cualidad escultórica y artística que pervive en el alma de los sonidos del lenguaje. Estas conferencias son una auténtica inspiración para cualquier persona que a través de la armonización de la expresión del cuerpo, el gesto y la palabra desee volver a hacer de la comunicación un arte. Y con esto yo terminaría mi intervención dando también las gracias al Centro Abierto, a la editorial, por creer, ¿no?, en este trabajo y en estos 2 libros tan maravillosos que tienen que seguir difundiéndose y vendiéndose, y ojalá haya una segunda y tercera y cuarta edición sobre ello. Muchísimas gracias
también eso, a Joan, a todos los que estáis aquí presentes. Y bueno, pues antes de haceros un pequeño regalito, que hemos hablado mucho del mundo clásico griego, con lo cual va a haber, para cerrar esta presentación, una declamación, ¿no? Una recitación de un coro griego de Antígona, en donde se llama al dios de las artes, al dios del teatro, Dioniso, que está grabada, entonces os la vamos a poner al final para que quede resonando en la vibración, ¿no? En el espacio, y podáis también percibir algo de la palabra viva, no solamente en nuestro hablar, de contaros, ¿no? De narraros nuestra propia experiencia, porque me da la sensación que tanto Joan como yo somos unos verdaderos enamorados de la palabra, y incluyo desde luego a la editorial, incluyo al Centro Antroposófico y a todos los que creo que tenéis interés por ello y que estáis aquí. Entonces, previamente, antes de que acabemos con este regalo artístico que nos dejará a todos vibrando, digamos, vamos a tener un breve espacio para preguntas, si lo deseáis. Entonces, podéis escribir a través del chat, porque no va a ser de viva voz, lo que os parezca, y Lola, de la editorial, va a verbalizar vuestras preguntas, y si podéis también, bueno, dirigirla o a quién la dirigís, o simplemente lanzarla, y ya tanto Joan como yo vemos a ver quién responde. Pues muchas gracias. Gracias, Lola. Muchísimas gracias a los dos, Joan, Luz. Y si queréis alguna pregunta, lo podéis hacer ahora a través del chat. Antes se me ha olvidado mandar un saludo a Antonio Malagón, que iba a estar también presente en esta, bueno, en este Zoom, pero no ha sido posible, así que quería mandarle un abrazo desde aquí, ¿vale? Un abrazo, Antonio, ¿cierto? Sí. Y nada, si tenéis alguna pregunta que hacer, gracias también, Esther, por estar ahí detrás en el centro abierto, que aunque no se te ve, sabemos que estás ahí. Esther Aradas. Y si alguno quiere decir algo. Belilla Balbuena pregunta, dice, ¿estamos también ahora en un momento de apertura espiritual? ¿No es un buen momento? Bueno, contesto un poco y luego tú complementamos, ¿verdad? Vale. Es un momento de apertura espiritual, de hecho ya empezó con el siglo XX, sabéis que 1899 acababa el Kali Yuga, empezaba la oportunidad de que los seres humanos poco a poco volviéramos a conectar con el origen, volver a conectar con el sentido que decíamos, o con la dignidad, ¿no? Es decir, volviéramos a pasar el río Leteo, pero ya conscientemente, y de hecho por eso Steiner comienza su camino a partir, su camino esotérico, el otro lo había hecho antes, a partir de 1902, porque antes, incluso en la Edad Media, ni los grandes místicos ya podían volver a conectar, porque el mundo espiritual, ellos vivían, sí, de estudiar y meditar los textos del pasado, pero no podían conectar, estaba cerrado, ¿no? Y ahora la palabra es correcta, es un momento de apertura espiritual y ahora aumentando, pero no seamos ingenuos, o sea, cuando aumenta la apertura espiritual y la posibilidad, también aumenta este combate espiritual en el que estamos inmersos, combate que hay que verlo en el interior de cada uno, que evidentemente como que está en el interior de cada uno, se manifiesta en la vida social, en el caos que estamos viviendo hoy. Fijaros, Steiner avisó a principios del siglo XX de que había, incluso en los ambientes espirituales, en aquella época en la sociedad teosófica, también en la masonería, de que estaba muy bien querer saber cosas espirituales, pero que lo más fundamental era el problema social, que había que darle la importancia, que había un caldo de cultivo, digamos, de problemas sociales que si no daban atención aquello estallaría, ¿no? No solo no le hicieron caso, le dijeron, no, pero no hable de cosas sociales, económicas, hable de cosas espirituales, ¿no? O sea, de ángeles para arriba. Y tengo entendido que incluso una vez, lo que pasa es que no he encontrado el texto, hizo un comentario, les dijo, sí, a ustedes les encanta reunirse en las tardes de invierno con una estufita bien caliente, con carbón, ¿no? Para hablar de cosas espirituales, pero ustedes olvidan que este carbón lo han extraído niños de 10 años en las minas de Inglaterra, trabajando 12 horas al día, ¿no? No sé si es literal, pero esto me llegó. Es decir, ustedes no están atentos a los problemas sociales
y estalló la Primera Guerra Mundial, aunque sepamos que detrás de la Guerra Mundial hay fraternidades que la promovieron, toda la Revolución Rusa, lo mismo, luego la Segunda Guerra Mundial, y hoy estamos viviendo un caos, o sea, como llamarle Tercera Guerra Mundial, ya no de tanques, aunque todavía hay algunas guerras de armas y tal, pero la apertura espiritual está confrontada con un ataque poderosísimo para que el ser humano no se desarrolle plenamente. Ya se ha atacado primero que todo en la educación, debilitando la voluntad, dejando al arte, como decía, una actividad extraescolar, cuando repito es igual de importante el arte de la palabra como el teatro, como la música, la pintura, igual que las matemáticas, por lo menos, ¿no? Tanto, es un momento de apertura, pero no seamos ingenuos. Solo no va a venir un cambio. O sea, si algo es necesario hoy es un trabajo personal, espiritual diario, un camino diario de autoconocimiento y transformación personal, un trabajo en comunidad. Solos no podemos hacer esto, hay que trabajar en comunidad. Y tercera, un compromiso total para llevar esto al mundo. Si seguimos teniendo miedo de hablar de lo espiritual, lo otro, por mucha apertura espiritual, la apertura es que han abierto las puertas, pero hay que ir, ver lo que hay en estas puertas y tener el coraje de traerlo a todos los ámbitos de la vida. Por eso, apertura, pero hay más ataque que nunca, porque también está más disimulado y más en forma, la mentira nunca ha imperado tanto como ahora. Por lo tanto, sí, pero estemos alerta. Vale, yo considero que con eso ya has contestado tú, Joan. Si quieres, Lola, siguiente pregunta si hay. Sí, Aranzazu Plaza nos pregunta qué recomendaciones nos haríais para ser palabra viva y verdadera. Bueno, ahí contesto yo, si me permites, Sí, Joan. sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, lo estamos diciendo todo el tiempo. Bueno, precisamente está esta oportunidad de poder trabajar con este arte de la palabra, ¿no? Las conferencias de Steiner, o sea, los dos libros serían la bibliografía de todo un camino para recuperar precisamente esa palabra viva a través del trabajo con el cuerpo, el gesto, la respiración, la palabra. Hay ejercicios de todo tipo, ¿no? Trabajando la dicción, ¿no? Hablando ya un poco más de la parte técnica, pero luego lo que son textos, los tres estilos, épico, lírico y dramático, que lo que están haciendo es trabajar los tres planos más importantes del ser humano, que es el pensar, sentir y querer, para armonizarlo. Esto sería, en fin, todo un poco largo de explicar, pero en el libro tenéis mucho contenido, todo el contenido de lo que se trabajaría en estos cursos. Y desde luego, pues bueno, ver cada uno qué es lo que necesita desarrollar más, ¿no? Pero reforzar, ¿no? Esa palabra, esa fuerza, ese yo, esa presencia. Y bueno, pues eso, a ser canales, ¿no? Lo que habíamos hablado, ser canales y no dejar el habla empobrecida, ¿no? Y autotransformar y poder ayudar también para que el que recibe pues también vibre en ese trabajo que uno ha hecho consigo mismo. Entonces, yo os animo, si a quien le apetezca, en fin, hay trabajo, hay cursos para poder hacerlo. Tenéis ahí la web, artedelapalabra.com, a quien le interese y quiera entrar, está a vuestra disposición. Gracias, Luz. Nos preguntaban, o sea, nos decían que si pusiéramos de nuevo las portadas. Estos son los dos libros, La formación de la palabra y El arte dramático, y el de Pilar, La palabra olvidada. Los podéis pedir o a través de la web, o nos llamáis por teléfono, nos escribís a la editorial y, bueno, pues decir que habéis estado en esta presentación y os los podemos mandar sin gastos de envío y podemos mandarlos a domicilio. Podéis pasaros por aquí si vivís en Madrid y les echáis un vistazo. Sí, también están en librerías, las tenéis en todas las librerías que queráis. Hombre, mejor a la editorial directamente, pero también si estáis en otro lado o lo que sea, también hay librerías. Y a través de mi web, esa misma, artedelapalabra.com, también en el apartado libros entráis directamente a pedirlo a la editorial. Está ahí todo colgado también. Preguntan también si los libros están traducidos a otros idiomas. El de Steiner sabemos que está en inglés, en alemán y no sé, Luz, si en italiano. Sí, creo que Creo que también. también. Creo Y que el en de... francés también En estaba. francés, exacto. Sí, sí. Y el de Pilar, bueno, pues que yo sepa, no. No, Solo no, está al castellano. en castellano.
También tengo que decir que hay otro libro de Pilar, también, que se llama Palabras al viento, que también es muy interesante, como yo creo que fue algo como que hizo a raíz de este otro y que también lo tenemos nosotros, y pues si estuvierais interesados lo podíais ver en la web. Sí, estupendo. Y no sé si hay alguien más que quiera preguntar algo. Bien, pues pasamos, si queréis, a nuestro momento artístico. Vamos a deleitarnos un poquito, Gracias, disfrutar, Paula. Paula ha relajarnos. enseñado la portada del otro, sí. Bueno, fenomenal. Pues bueno, yo os quiero dar muchísimas gracias a todos, ¿eh? Y bueno, así gracias a los que estáis presentes y os habéis mantenido hasta el final. Y bueno, muchas gracias, Esther. Si puedes poner la pantalla a continuación, y Lola, y escuchamos este coro de Antígona, como digo, que es un llamado a este Dios de las artes, Dios del teatro, ¿ah? Que nos dé mucha energía en lo artístico, también como energía transformadora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Joan. Gracias, Luz. No, Y gracias Muchas gracias. muchas gracias. Todos. De los múltiples nombres, honra y prez de una esposa cadmea, retoño de Zeus, el gravi tronante, que riges la ínclita Italia y gobiernas en los valles comunes a todos, de Deu Eleusinia. Oh Baqueo, que habitas en Tebas, vacantes junto a las húmedas corrientes del Ismeno y la sementera del feroz dragón. A ti, en lo alto de la bicúspide roca te ha visto el humeante fulgor de la antorcha. Allí do caminan las ninfas coricias tus vacantes, te ha visto también la corriente de Castalia. A ti, las vertientes cubiertas de hiedra de los montes de Nisa y el verde litoral de viñas abundoso te envían, entonando tu séquito divino, el Evoe, a contemplar las calles de Tebas, ciudad que pareja en tu afecto a tu madre, fulminada por el rayo, por encima de todas estimas. Ahora también, puesto que la ciudad entera aquejada está de violenta pestilencia, llégate a ella con pie purificador, atravesando la cumbre del Parnaso o el resonante estrecho. Código de los astros que respiran fuego, vigilante de los clamores nocturnos, mancebo, retoño de Zeus, muéstrate, Señor, juntamente con las ménades de tu séquito, que posesas de delirio la noche entera, danzan en honor de Iaco, el dispensador de venturas. ¿Se ha oído bien? Muy bien. ¿Ya has cortado? ¿Eh? Se ha terminado. Tienes que cortar, Esther. Sí, se ha oído muy bien. Muchas Vale. gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.